Bien, hermanos, les invito a abrir sus Biblias, Apocalipsis 1, y vamos a leer desde el 9 hasta el 20. ¿Sí? Les recuerdo que Apocalipsis de alguna forma nos da una perspectiva de Cristo muy especial, muy distinta a lo que vemos en la mayor parte de lo que es el Nuevo Testamento. Algunos lo llaman una cristología alta, ¿verdad? Y quizás otra faceta de la cristología alta, mostrarnos a Cristo en toda su gloria. Bueno, hoy continuamos viendo esa perspectiva gloriosa del Señor Jesús. Y es como que no nos podemos alejar de este pasaje, no lo podemos dejar sobre la mesa o volver a poner en el auto, en la cartera o lo que sea, y irnos con la sensación de que Jesús, no puede haber otra respuesta para Jesús que Él es Dios, que Él es divino. No puede ser nada menos que eso, imposible. Y eso nos lleva a adorarlo más, y también es un consuelo enorme para nosotros el saber que Él es divino. Vamos a ver eso en el pasaje de hoy. Apocalipsis 1, versículos 9 al 20, para dar contexto. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el cielo y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido en una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Hoy nuestra porción va a ser los versículos 17 y 18, y dejaremos el 19 y el 20 para la siguiente vez que estemos en Apocalipsis. Hasta ahora, hermanos, en lo que es esta primera visión que nos da en Apocalipsis, esta visión que recibe Juan en la isla de Patmos, y Juan va a recibir otras visiones. Y las va a recibir en otra ubicación. Él va a ser transportado en el Espíritu a otras ubicaciones, pero esta es la primera y la recibe en Patmos. Y vimos, la última vez que estudiamos Apocalipsis 1, vimos primero a Juan como el receptor simpatizante, el hermano de estas iglesias, ¿sí?, quien estaba recibiendo esta visión de parte del Señor Jesucristo. Luego vimos la relevancia que tenía esta visión, ¿para quién? Para las 7 iglesias de Asia.
Todavía no se nos dice mucho en cuanto a esas iglesias, pero sí que son 7, sí que son de Asia y sí se nos da el nombre de las ciudades donde se encuentran cada una de estas iglesias. Esta visión tiene una relevancia eclesiástica, una relevancia importante para las iglesias de entonces y las iglesias de hoy. Pero a medida que va desarrollando el pasaje, hay como un enfoque puesto en el referente de esta visión. Y ese referente es extraordinario. Es Jesucristo en toda su gloria, revelándose a Juan para las iglesias. Este es el referente extraordinario de la visión. Y en el versículo 17 vimos apenas, fue para concluir básicamente el sermón, vimos la reacción adecuada de Juan ante este Cristo glorioso. Como que no podría haber otra reacción a lo que acaba de ver Juan en estos versículos. Lo que nos queda de Juan capítulo 1 es básicamente, terminar lo que sería esta reacción de Juan en el versículo 17, la primera parte. Luego vamos a ver, y hoy veremos, el consuelo de esta visión. ¿Sí? La parte del consuelo, cómo es que esta visión consuela a Juan y consuela a las iglesias. Y luego veremos en el versículo 19 la exhortación o el mandato que le da el Señor a Juan en esta visión. Y por último veremos la explicación en el versículo 20. Pero hoy nos vamos a enfocar en los versículos 17 y 18, donde nos encontramos con el consuelo de esta visión. Que uno podría leer o volver a leer estos versículos y pensar, ¿cómo es esto de consuelo? Todo lo que les expliqué la última vez en cuanto a Jesús y cómo se presenta para básicamente juzgar, ¿sí? Dar una seriedad tremenda a quién es Él y qué es lo que está haciendo el mundo y cómo las iglesias deben cuidarse de apostatar porque viene un juicio. Cristo va a juzgar a las iglesias, Cristo va a juzgar a la humanidad. ¿Cómo es que estas palabras aquí son de consuelo? Y yo les propongo, hermanos, que aquí vamos a ver, luego de terminar lo que es la reacción de Juan, vamos a ver primero un gesto consolador de parte del Señor, luego un mandamiento consolador, por más paradójico que a veces eso suena, que alguien me dé un mandato, hace esto. Bueno, en este caso es un mandato, pero de consuelo. Luego veremos el retrato consolador, y el retrato obviamente va a ser en cuanto a la persona de Jesucristo, casi como que se está volviendo a resumir o reiterar lo que ya hemos visto hasta ahora. Y por último, la experiencia consoladora, que es la experiencia en su encarnación, tanto en su muerte y su resurrección del Señor Jesucristo. Todo esto lo vamos a desarrollar. Hermanos, yo estuve debatiendo si en preparación para el sermón de hoy, durante la lectura bíblica, pedirle a Alejandro que lea lo que leyó, que nos llevó a enfocarnos un poco en lo que es este llamado a no temer, a no ansiarnos, a no temer, o a un pasaje que es muy aludido en estos versículos, que es Daniel capítulo 10. No lo voy a hacer ahora por el tiempo que nos tomaría, pero si durante la semana pueden y quieren, vayan a Daniel 10 y comparen Daniel 10 con esta sección de Apocalipsis y verán muchas similitudes. Y los estudiosos consideran que es hasta obvio que Juan, al ver lo que él ve acerca del Señor Jesucristo y al escribir y a reaccionar, usa terminología que usó Daniel en el capítulo 10. Y otra vez, y se los he dicho antes, Apocalipsis nos muestra una y otra vez que Juan está en línea con los profetas del Antiguo Testamento. Tanto Ezequiel como Daniel como Isaías tuvieron experiencias similares a las que describe aquí Juan. Y Juan aquí tiene una experiencia con la gloria de Dios que lo termina, impactando tremendamente.
Y otra vez Juan usa lenguaje muy similar a lo que usa Daniel, a lo que usa Isaías, a lo que usa Ezequiel. Nosotros hace ya un tiempo atrás, ni sé cuánto tiempo, estuvimos en Daniel. Y cuando llegamos a Daniel capítulo 10, Daniel está siendo impactado por una visión o por algo que se le está revelando de parte de un personaje que no sabemos quién es bien. No se nos dice quién es. Yo les propuse que podría ser Jesucristo preencarnado, que podría ser el ángel Gabriel o podría ser otro ángel que no se nos menciona quién es. No está muy claro. Yo les propuse que quizás sea el Señor Jesucristo debido a la conexión que hay ahora con Apocalipsis capítulo 1, por ejemplo. Pero no estoy seguro. No estoy 100% seguro porque el pasaje de Daniel no lo dice explícitamente. Sea el caso o no que es Cristo preencarnado en Daniel 10, acá claramente en Apocalipsis tenemos casi una visión casi mejorada, empoderada, si se puede decir. Si lo de Daniel fue asombroso en el capítulo 10, lo de Juan aquí viendo al Señor Jesucristo, y es el Señor Jesucristo acá sí muy claro, es el Hijo de Hombre glorificado. Bueno, esto es una manifestación aún más gloriosa de esta persona, de la segunda persona de la Trinidad. Y lo que Juan verá, hermanos, es tremendo, es terrible por un lado, pero termina siendo, y esto es lo que yo le voy a proponer, termina siendo de semejante consuelo para él y para todos los que son como él. Todos los que somos creyentes podemos leer esto y verlo, obviamente con nuestra capacidad de ver al leer, verlo con los ojos de Juan y sentir consuelo. Pero si no sos como Juan, si no sos un creyente, ves esto y deberías temer, deberías temblar, porque es una espada de doble filo en ese sentido. Entonces vamos a ver este texto, hermanos, y vamos a los creyentes ser consolados por este pasaje, pero los incrédulos exhortados a temer y a rendirse ante este Señor glorioso. Veamos en el versículo 17 primero la reacción a la visión. Terminamos de verlo, ¿sí? Ya lo habías comenzado la vez pasada, terminamos de verlo ahora. Dice el versículo 17, cuando vi todo esto acerca del Señor Jesucristo, caí como muerto a sus pies. Yo les dije la última vez que Juan es como que sus emociones, sus sentidos están al máximo y como que ya no da más, está superado, ¿sí? Y típico de los profetas que fueron expuestos a la gloria de Dios de alguna forma o de otra, Juan se vuelve muy consciente de su estado como criatura. La criatura reconoce que es formada del polvo. Leyendo para este sermón, un pastor que estuve escuchando dijo, cuando te encuentres frente a gloria en general, cuando te encuentras frente a la gloria, encuentras tu vínculo no con esa gloria, sino con el polvo. O sea, ves gloria manifestada y la reacción no es, ¿cómo me conecto con esa gloria? No, ¿cómo me conecto yo como criatura con el polvo de cual fui hecho? Y esto lo vemos una y otra vez en el Antiguo Testamento. Hermanos, esto es clave. Cuando se manifiesta este tipo de gloria en las Escrituras, noten, hay cero ligereza, hay cero superficialidad. Lo que vemos una y otra vez es cómo ponderan su propia ruina, que acaba de ser manifiesta a la luz de tal gloria. La tremenda gloria que ve esta criatura, este profeta, sea Juan, sea Daniel, esa gloria lo hace pensar y ponderar que Él es polvo. Él no es nada. Y noten cómo responde Juan a la gloria, esta que le es revelada en el Señor Jesucristo, se postra en el polvo.
Abraham hizo esto en Génesis 17. Les leo unos versículos. Génesis 17, 1 al 3. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro. Ezequiel, capítulo 3, versículos 22 y 23, dice: vino allí la mano de Jehová sobre mí y me dijo: levántate y sal al campo y allí hablaré contigo. Y me levanté y salí al campo, y he aquí que allí estaba la gloria de Jehová, como la gloria que había visto junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. A algunos les gusta describir la palabra gloria, como en casos como este, como peso. Encontrarte con Dios, enfrentarte a la gloria de Dios, es como si te cayeran millones de ladrillos de retaque encima. O sea, quedaste... O sea, no es algo... El brillo del Señor, de la gloria del Señor, me llevó a sentirme tan lindo. Tuve mariposas en el estómago, sentí en mi vientre las cosquillitas que vienen de ver al Señor. Ver al Señor implica en estas visiones un peso enorme que te hace sentir como que es tu fin. Estás aplastado. ¡Ay de mí! Veremos un momento donde lo expresa Isaías en el capítulo 6. Aún en su estado encarnado hubo momentos donde los discípulos reaccionaron a Jesús de tal manera. Pedro, después de la pesca milagrosa que se escribe en Lucas 5, cuando se acerca al Señor, dice: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Hermanos, entendamos, cuanto más uno ve, conoce, entiende de Dios, más resulta en una postración y adoración ante Él. No hay frivolidad, no hay superficialidad, sino una sensación de perdición. Y Juan dice no solamente que cayó, sino que cayó como muerto. Quedó básicamente paralizado. Y uno piensa en Juan y piensa en el Señor Jesucristo, y lo vuelvo a reiterar brevemente, en resumen. 60 años antes de que Juan escriba Apocalipsis, porque se escribe más o menos en el 96 después de Cristo, más o menos 60 años antes, durante el ministerio terrenal de Cristo, Juan estaba acostumbrado a postrarse sobre el pecho de Jesús. En esa última cena, Juan, en su carta primera de Juan, habla cómo él vio y él tocó, palpitó básicamente todo lo que tenía que ver con Cristo. O sea, dando evidencia, dando testimonio a lo físico que fue todo la venida, la obra, la realidad del ministerio de Cristo. Y a Juan le encanta decir en su evangelio que él es el discípulo a quien Jesús amaba. Había familiaridad con Jesús, había cercanía, quizás hasta de más por momentos. En Mateo 20, Jacobo y Juan sienten tal confianza que le dicen a la mamá: anda a decirle a Jesús que estemos a la derecha y a la izquierda, a ver si nos da ese lugarcito. Quizás demasiada familiaridad, no les tocaba preguntar eso. Esa familiaridad con Jesús no está en Apocalipsis 1. Juan ve aquí una gloria supernatural. Y cuando una criatura es expuesta a ese tipo de gloria, siempre hay una sensación de terror y de perdición. ¿Por qué, hermanos? Uno escucha eso y dice: ¿pero por qué? Si estamos hablando de una relación íntima con Dios y se habla en esta iglesia de que deberíamos tener una relación íntima con Dios, ¿cómo es que esto de acercarme tanto me produce una sensación de perdición, de terror? La Biblia dice, y no lo cambia,
que el hombre no puede ver a Dios y vivir. No puede. Cuando Moisés le pide a Dios que le deje ver su gloria en Éxodo 33, la respuesta es no. Y no es que no porque no sos nadie, no por tu propio bien. No me vas a ver porque si me ves, te morís. Si me ves en tu estado, morirías. Éxodo 33, 19, 20. Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia de que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, versículo 20, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Unos capítulos, en el Éxodo 20, después de que el pueblo de Israel recibe los 10 mandamientos, le ruegan a Moisés, le dicen: Moisés, ve tú por favor y habla tú directamente con Dios. Porque ellos sentían que tal era la gloria del Señor ahí al costado del monte Sinaí, que iban a morir si Dios seguía hablándole. Y famosamente en Isaías 6, cuando el profeta es expuesto a la gloria santa de Dios, dice: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Vieron algo de la gloria de Dios, algo, y sentían que se iban a morir. Así es de santo, de puro, nuestro Dios. Y Juan también lo siente aquí. Al ver a Cristo glorificado, esta no es la imagen de un corderito lindo, pintado ahí en un cuadro. Es una visión gloriosa del Hijo de Hombre en su poder y en su majestad. Y es una visión que necesitaba Juan, una visión que necesitaba la iglesia en Asia y necesitamos nosotros, hermanos, de la persona de Cristo. No para que lo tratemos como se puso de moda en una época del cristianismo evangélico, que Jesús es el amigo, es mi gran amigo, es el que está ahí. Yo estoy manejando y Jesús es mi amigo al lado mío y dándome consejos y haciéndome pasar bien, y para más o menos ir en contra del cristianismo aburrido de sus padres, de ese Dios desconectado. Lo que más necesitamos para no caer en todo lo que el mundo ofrece y para resistir ante la persecución, ante la tentación, necesitamos esta visión de Cristo. Para no tratar con frivolidad ni con superficialidad a nuestro Señor, sino para temer, para postrarnos, para adorarle. Entonces, esa es la reacción de Juan, la reacción adecuada. Y a continuación, hermanos, como les dije, ahora vemos el consuelo de la visión. Se vuelve estos referentes o este referente extraordinario y la reacción adecuada de Juan ante lo que ve, pero noten ahora el consuelo de la visión. Y primero vemos un gesto consolador de parte del Señor Jesucristo. Y este gesto, hermanos, es hermoso. El Señor Jesús, Cristo, coloca su mano derecha sobre Juan, probablemente sobre su hombro, ¿sí? Y por un momento, quizás Juan tuvo como este flash, este recuerdo de esa cercanía que tuvo a Cristo, ¿sí? 6 décadas atrás. Pero eso no nos deja ser demasiados melancólicos ahora para empezar a recordar cosas, porque al toque, quizás lo que se quiere enfatizar aquí y no se quiere que perdamos de vista, es que la única esperanza que tiene un pecador ante la majestad divina es que la majestad, dice un autor, responda con misericordia y gracia. A ver si entienden lo que está diciendo allí esa cita. Cuando te das cuenta que estás ante majestad
Y es una majestad resplandeciente, gloriosa, y tú eres una mera criatura. La respuesta allí, la solución no es que vos te levantes ahí, intentes estar a la altura, sino la única solución, lo único que puede pasar ahí es que la majestad se condesciende, baje la mano y te levante a vos en pura gracia y misericordia. Al colocar su mano derecha sobre Juan, Jesús está colocando su mano de poder y de autoridad, pero también la mano de bendición y de bondad. Impresionante esta imagen. El momento que Juan está ahí, paralizado en el polvo, Jesús extiende su mano, lo toca y esto le da consuelo y le da certeza. Cristo, en su consideración y en su benevolencia, se condesciende y toca a Juan, le da consuelo, le da certeza que no está perdido él, que él no está muerto. Parece un detalle lindo en el texto que nos da. Jesús lo toca, le muestra gracia, le muestra misericordia. Pero más allá de ese gesto consolador, este Cristo glorioso que aparece a Juan en la visión expresa ahora palabras de consuelo. No solamente lo toca físicamente, sino que ahora comunica ciertas palabras, que inicialmente, como les dije, no parecen ser de consuelo, pero lo son. Noten allí, versículo 17, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, no temas. En más de una ocasión, durante la vida terrenal del Señor Jesucristo, Jesús acompañó estos destellos de su gloria con palabras de consuelo. Esto, les mencioné Daniel 10, esto ocurre en Daniel 10, cuando también él se encuentra, pero superado por lo que está viendo, se le dan palabras de consuelo. Pero Jesús varias veces lo hizo, aún en su ministerio terrenal, en la transfiguración, recuerden. Apenas se desveló un poco esa humillación de Cristo, porque claro que este es Dios, segunda persona de la Trinidad, encarnado, y de alguna forma toda su gloria está velada en ese estado de siervo, ¿verdad? Él tomó la forma de siervo, entonces la forma de Dios, que es su esencia, su naturaleza, está velada de alguna forma. Y como vos y yo no tanto porque me hace llorar mucho los ojos, le empieza a sacar algunas capas a la cebolla, es como que se le saca una capa apenitas a Jesús en la transfiguración y si ve dentro, por un momento, parte de esta gloria increíble de Cristo. Y Mateo 17, 5 al 7 dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. ¿Y qué pasó? Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Vemos esto aquí, vemos esto cuando Jesús, después de alimentar a los 5,000, se acerca a los discípulos que están en una barca y los discípulos, luego de ver esa tremenda manifestación de gloria alimentando a tantos, están por hundirse en el barco y ven desde lejos venir a alguien y lo confunden a Jesús con un fantasma. Y viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Esto yo soy, de alguna forma nos conecta ahora volviendo a Apocalipsis 1, porque una y otra vez Jesús se expresa como el yo soy. O sea, un retrato, él revela un retrato de sí mismo, consolador en cuanto a sí mismo.
y ahora lo vamos a desarrollar. Pero antes, hermanos, de ir al retrato, ¿quién es este Jesús? ¿Y por qué Él da consuelo? ¿Y por qué no debemos temer a la luz de quién es Él? Déjeme decirles algo en cuanto a este mandamiento. No temas. Estuve leyendo un libro, parte, no lo leí todo, un libro que es bastante reciente para empaparme un poco más a nivel de lo que es esto en lo práctico. A veces, hermanos, dice este autor, se llama Ed Welch, un libro que sacó que se llama El temor no es un pecado. El temor no es un pecado. ¿Por qué? Porque a veces se ha malinterpretado, me parece a mí, hermanos, no estoy diciendo que yo soy una eminencia, un estándar para el estudio de estas frases, pero a veces se malinterpreta ciertos mandatos en las Escrituras como que hacer lo opuesto sería pecado. Cuando en la Biblia a veces aparece no temas, no estés ansiosos por nada, hacer lo opuesto, temer o tener cierta ansiedad, y digo cierta, no acá no quiero calificar lo que estoy diciendo, no es en sí un pecado, sino que llamarte a no temer es llamarte a confiar. Es cuando tu hijo, que le tiene miedo a la oscuridad, chiquitito, se apagan las luces. En Lobos no pasa nunca, ¿no? Pero hay cortes de electricidad y de repente está todo oscuro y tu hijo está llorando y vos le decís a tu hijo, no temas, hijo. Si empieza a temer, no es que está desobedeciendo y pecando. No lo voy a disciplinar porque tiene temor. Estos tipos de mandatos que vienen en forma de mandato son un llamado a la acción, dice este autor. A procurar confiar, a dar fundamento y base, porque seguido de estos mandatos casi siempre hay fundamento para decir, ¿por qué no voy a temer? ¿Por qué me está diciendo Jesús que no tema? Y acá lo vamos a ver en el retrato. A la viuda de Naín, Jesús le comunicó un imperativo, le dijo, no llores cuando perdió a su hijo. No le estaba diciendo, no seas atrevida, no llores, caíste en pecado. No llores. Pero eran palabras de consuelo, Lucas 7:13. En Lucas 12:32, y fue parte de lo que leyó Alejandro hoy, no temáis, manada pequeña. Escuchen lo pastoral que es ese imperativo. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Noten, ¿se dan cuenta? Estos son llamados pastorales, llamados a consuelo. Cuidado cuando aconsejamos a otros o cuando estamos junto a alguien que está ahí a punto de la muerte y teme la muerte. Quizás le cueste la idea, aunque es cristiano y conoce las verdades del Señor, pero quizás en ese momento cuesta la idea de dejar todo lo que tiene esta tierra y pasar a algo desconocido, sí, que obviamente está fundamentado por las Escrituras, que hay un cielo que Dios me está esperando, que será mejor, pero que haya temor en ese momento no es un pecado. No te pongas a exhortar a esa persona. Dale las verdades que fundamentan razones por las cuales no temas. Recuerda, esto y esto y esto se viene. Esto te espera. Y ese es el sentir en este pasaje. No temas. Y ahora viene el retrato. Yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte del Hades. Jesús va a utilizar este famoso ego eimi, es en el original. Yo soy. Y lo va a usar para conectar 4 títulos o 4 descripciones que tienen la intención de brindarle consuelo a Juan, a las iglesias de Asia y a nosotros.
para los que han leído la Biblia, o que están leyendo con nosotros la Biblia en un año, o la han leído muchas veces, ya saben que el yo soy es una frase favorita de Juan. Aparece docenas de veces en Juan. Y todo surge de la autodescripción de Dios que vemos en Éxodo capítulo 3, versículos 4 y 5, y luego el versículo 14, especialmente, quizás más conocido, donde cuando Moisés le pregunta a Dios, ¿qué les voy a decir al pueblo cuando me pregunten, ¿quién te envió a vos? ¿Vos quién sos? ¿Quién te envió, Moisés? Yo soy me envió. Yo soy el que soy. Y el hecho de que Jesús utilice esa terminología una y otra vez para hablar de sí mismo hace una conexión fuerte de que Él no es ningún hombre común. Él no es un mero profeta, Él no es solamente un buen maestro. Él es Dios encarnado. Y a la colección que Juan ya nos dio en su evangelio, ahora agrega 4 más al yo soy en este pasaje. Y cada uno de ellos, van a notar, hermanos, es temible, pero a la vez son de consuelo. Otra vez, porque para aquellos que hemos recibido misericordia, que son como Juan, esos títulos y descripciones traen consuelo, pero para los que no creen, para aquellos que rechazan que Jesús es el Cristo, que es el Hijo de Dios, estos títulos realmente son temibles, traen terror, no te van a consolar. De hecho, Apocalipsis mismo es casi como un ejemplo de esa idea, porque después de ver a Jesús y sus milagros y sus juicios en toda su gloria, hombres, la humanidad, una gran parte de la humanidad sigue rechazándolo. Ven la gloria de Dios y no es que se acercan y se postran, sino que se alejan, corren, huyen y más se rebelan. Hermanos, sepan, esa es la realidad. A veces pensamos, como pensaba el hombre rico, que si nuestros familiares y nuestros amigos meramente vieran más de Dios, vieran más de sus milagros, vieran, en el caso de esa historia, a Lázaro, bueno, ahí sí, se arrepentirían, no necesariamente. Suena insólito para nosotros que hemos recibido misericordia. Y a mí me cuesta hasta imaginarlo, porque yo he leído, estudiado Apocalipsis y ves manifestación tras manifestación de la gloria de Dios, de su poder, de sus juicios. Y vos decís, ya está, ¿cuánto más? ¿Cuánto más van a aferrarse a su rebeldía y no rendirse ante Dios? Y no, ¿saben lo que prefieren hacer? Pedirle a las piedras y las montañas que se caigan encima, porque ya no quieren sufrir más. Pero rendirse a Dios no. Increíble. Pero para nosotros, los que somos hijos de Dios, los títulos, las descripciones de Jesús en este pasaje son de consuelo, son alentadores y tienen que ver con la vida y nuestra salvación. Y el primer título aquí, hermanos, vemos es Yo soy el principio y el fin. El principio y el fin. Y ya para meter un poco de qué es lo que esto subraya, a qué nos apunta en cuanto a Jesús, nos habla de su eternidad. Ya lo tratamos un poco cuando al Padre se le describió como el Alfa y la Omega, ¿sí? En el versículo 8. El Alfa y la Omega. Y aquí Jesús, hablando de sí mismo, al mencionarse, al describirse, al darse el título de principio y fin, está haciendo una alusión a varios pasajes, especialmente en Isaías. Déjeme mencionarle 2, donde Yahvé, Jehová, se describe así. Isaías 41:4. ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el principio y yo mismo con los postreros.
Luego, 3 capítulos más adelante, Isaías 44, 6, dice así, dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Y si uno fuera a comparar la traducción del griego de ese texto en Isaías a lo que estamos viendo aquí en capítulo 1, vemos que muchas de las palabras y la forma que se escribe son casi idénticos. Es a propósito que Jesús se está describiendo aquí como el primero y el último. Pero también recordemos que durante su vida terrenal Jesús también hizo referencia a su eternidad. Quizás el más famoso es Juan 8, 58, donde hablando con estos líderes religiosos que lo rechazaban, Él les dice y les habla sobre Abraham, y ellos lo cuestionan y dicen, pero ¿quién sos vos de hablar de Abraham? Si vos naciste hace 30 años, mocoso, ¿qué andás hablando de Abraham? Y Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y al decir esto, la reacción demuestra que ellos sabían lo que Jesús estaba diciendo ahí, que Él era Dios, porque ellos levantan piedras para apedrearle por blasfemia. Algo que me parece interesante, una observación interesante, por lo menos en Apocalipsis, es que al final del libro, cuando se nos está revelando las últimas cosas que van a suceder, se habla de que las cosas buenas hechas por Dios, esas primeras cosas van pasando. ¿Sí? Apocalipsis 21, versículo 1, dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Esta es una sección hermosa de Apocalipsis, porque se empieza a hablar de todo lo que se viene y todo es mejor de lo que vivimos hoy, aunque disfrutamos cosas preciosas hoy en esta tierra, lo que se viene es muchísimo mejor. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. 3 versículos más adelante, y este versículo amado por prácticamente todos los cristianos, pensando en que ya no habrá más, llegará el momento donde no habrá más dolor, no habrá más llanto. Apocalipsis 21:4, enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ahora, obviamente, todo esto está hablando de cosas creadas, o aún algunas de las cosas que resultaron por el pecado. Pero las creadas fueron cosas buenas, hermosas. Pero llegará un momento donde aún esas cosas pasarán de alguna forma. Pero Jesús, obviamente no creado, que estuvo desde el principio, Él no pasará. Él es el principio y es el fin. Él es eterno. Jesús siempre ha sido y nunca cambiará. Esto es quien es Jesús en su divinidad. Y hermanos, por esto Él debe ser adorado. Y por esto nosotros podemos ser consolados. Porque Él es el mismo ayer, hoy, mañana. No incluí, hermanos, algunas citas, pero hay citas preciosas. Hay un autor puritano, Stephen Charnock, que escribe mucho acerca de Dios, sus atributos, y tiene cosas tan lindas allí. Y de una forma muy práctica nos ayuda a ver cómo somos nosotros en nuestro estado de criatura, que salimos del polvo y volveremos al polvo algún día. Lo nuestro es todo repetido. Empezamos, terminamos, cortamos, esto y lo otro. Cuando vemos cómo somos nosotros y luego meditamos y pensamos en cómo es Dios en su eternidad, que no cambia, que nunca ha cambiado, que siempre estará, te da primero te vuelca el corazón a querer adorarlo por quien es, pero también te da un consuelo hermoso, sabiendo que este es tu Dios, este es tu Salvador, este es aquel quien garantía tu fe, tu esperanza.
Y luego de resaltar la eternidad de Cristo, se nos da un segundo título. Y este es interesante. Dice, el segundo título es el que vivo. Yo soy el que vivo. Y yo al leer esto inicialmente, ¿sí?, sin haberlo estudiado con demasiada profundidad, inmediatamente, quizás como ustedes, pienso por la resurrección, obvio. La resurrección, esto muestra que Él tuvo victoria sobre la muerte. Bueno, eso viene en un momento, todavía no. No saltemos todavía a la resurrección. Porque solamente el texto dice, yo soy el que vivo. No que viví, no que venció la muerte todavía. Aquí más bien es una referencia no a su resurrección, sino a lo que se llama en la teología a la aceidad de Dios. Aceidad de Dios. Y yo sé que eso es una palabra compleja, pero significa simple. Significa simple. O es otra palabra que se usa. La aceidad de Dios no es tan conocido, pero describe a Dios como uno que no depende de nadie ni de nada más que de sí mismo. Eso es básicamente lo que significa aceidad. Él vive porque es Dios. Y todo lo demás vive porque Dios le permite que viva, pero Dios no depende de nada, ni de nadie. Él vive sin depender de nadie, pero todos dependen de Él para vivir. Su vida, hermanos, es sin restricción, no tiene fin, es constante con su esencia, con su carácter. ¿Por qué resaltar eso aquí? ¿Por qué resaltar el hecho de que Dios o que Jesús vive? ¿Que Él es único porque Él vive? Bueno, porque destaca algo de su divinidad. Otra vez lo conecta a Él con el Dios del Antiguo Testamento, quien se adora, quien se clama, a quien se clama porque es el Dios vivo. Salmo 42, 2, mi alma tiene sed de ti, dice el autor, del Dios vivo. Mi alma tiene sed de ti, Dios. Esto es un salmista que está desnutrido y dice, tengo sed de ti, Dios, y necesito vida y la necesito de ti, porque tú solo la tienes. Tienes esa vida que yo necesito y sin ti no la voy a tener. Primera Tesalonicenses 1:9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Imagínense, hermanos, esto es algo que está recibiendo Juan en una época de la historia donde obviamente hay persecución de algún tipo. Juan mismo puede perder la vida. Las iglesias, hermanos fieles en las iglesias están perdiendo la vida por su fidelidad. La realidad de que este Dios sea un Dios vivo trae aliento. Si Él quiere que yo viva, voy a vivir. Y si quiere que pase de esta vida a la siguiente vida, que es mucho mejor, así será. Pero dependo de Él. Él es el Dios viviente. Mi vida depende de Él. Y para nosotros eso es un consuelo. Y uno quizás se pregunta, ¿cómo podrías no ser consuelo este concepto? Bueno, Hebreos 10:31 dice, es horrenda cosa caer en la mano del Dios vivo. Si pensás que fue o que es impactante ver el juicio de ciertas personas que hicieron mal sobre la tierra, espera a ver lo que será para aquellos que son lanzados al lago de fuego, en su juicio final. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Para todos aquellos que de alguna manera, sea explícito o no, quieren a Dios muerto, ¿sí? O el concepto de Dios, que Dios no exista por lo menos, porque quieren vivir como ellos quieren,
se van a encontrar con un Dios muy vivo. Y horrenda cosa será para ellos caer en sus manos. Y Jesús toma ese título para sí mismo. Otra vez implica terror para aquellos que no conocen a Cristo, pero para los que sí, para los que han recibido misericordia y gracia de Dios, los que han sido tocados por Jesús en su condescendencia, esta descripción trae consuelo. Él te da la vida que necesitas. Hermanos, a nosotros los cristianos nos hace muy bien encontrar más y más material por el cual maravillarnos y asombrarnos de Dios y este atributo de su aceidad, aunque quizás algunos lo escuchan por primera vez, de que Él es un Dios vivo y por eso Él es único. Bueno, esto es un buen paso en la dirección para maravillarte aún más de tu Dios, porque es algo que no vas a poder entender completamente. En tu mente infinita. Hay algo de meditar en Dios, su persona, en la relación trinitaria y todo eso, lo que eso conlleva, que a nuestra mente, por un lado nos frustra porque no lo podemos entender completamente, pero por otro lado nos da tanto para pensar y meditar y pensar, gracias Dios, de que eres mucho más grande y enorme de lo que yo entiendo o de lo que yo soy. Y este concepto agrega a esa necesidad. Jesús responde a la reacción de Juan con un gesto consolador, con palabras consoladoras, el mandamiento consolador, el retrato consolador que vimos recién. Y ahora, por último, hermanos, veamos en el texto también con la experiencia consoladora de nuestro Señor Jesucristo. Y a experiencia me refiero a su trayectoria, ¿sí? Su pericia. Él es un experto en cómo vivir, cómo vivió. Porque noten el texto, dice, estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Es como que pasamos de hablar de la divinidad de Cristo en su esencia, en su naturaleza, quién es, a pasar a una experiencia histórica de Él. Y se resalta aquí en esta descripción de Jesús, ahora sí, su victoria sobre la muerte. Noten esa primera parte del enunciado que apunta al momento histórico de la muerte de Jesús. Estuve muerto. Yo estuve muerto. Claro, y uno lee eso en un contexto como este, que lo que acabamos de leer, y dice, qué raro, qué contradicción con lo que acabamos de leer. Si Él es el primero y el último, eterno, si Él es el que vive, ¿cómo puede que este Dios divino morir? Dios no puede morir. Pero este sí. Porque este es Dios hombre. Él pudo experimentar la muerte en su humanidad. Y noten que justo en el medio de ese enunciado hay un énfasis allí diciendo, y he aquí. Después de describir la muerte de Jesús, que fue necesario para pagar con el pecado, no con su pecado, sino con el pecado de los que creen, el texto resalta un contraste. Dice, y he aquí vivo por los siglos de los siglos. Estuve muerto, sí, pero he aquí, vivo por los siglos de los siglos. La muerte de Jesús quizás por un momento, para muchos, aún para los discípulos, fue como devastador. ¿Qué onda? Todo lo que habíamos pensado, planificado con este Salvador, este Señor, y ahora está muerto. He aquí, vive. Lo primero da una sensación ahí extraña, como que ¿qué está pasando? Si este es el primero y el último, es el que vive. Estuve muerto, pum, he aquí, vivo por los siglos de las siglos. Enfatiza la permanencia de Cristo. Cambia allí de que sí estuvo muerto, pero ahora Él vive y es permanente. Vive para siempre, nunca más experimentará la muerte.
Nos hace pensar en las palabras que utiliza Pablo en 1 Corintios 15. Pablo hablando sobre la muerte, versículos 55 al 57. Noten cómo algunos hablan de que Pablo un poco expresando una mezcla de su frustración con la muerte, por toda la muerte que ha visto en su ministerio, ese resultado del pecado entrando al mundo, y también esa sensación, no solamente la frustración con la muerte, sino ahora el gozo y la victoria de Jesucristo por medio de la resurrección que da esta esperanza y se burla de alguna forma de la muerte, piensan algunos. Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado de la ley, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es la esperanza, el consuelo para Juan y todos aquellos quienes han puesto su fe en aquel quien tuvo victoria sobre la muerte. Esto es de consuelo. La muerte no es ese último elemento de nuestras vidas, sino que Cristo nos dio a nosotros esperanza y consuelo por su victoria sobre la muerte. Y una última descripción, hermanos, que vemos en el texto. Cuarta y última, en el versículo 18, dice, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Bueno, de alguna forma esto es confuso para algunos, pero de otra manera quizás no, porque nosotros el concepto de llave lo entendemos, ¿verdad? Todavía tenemos llaves en esta etapa de la historia. Cuando tenés la llave de alguna casa o algún local, representa cierta autoridad, ¿verdad? Para poder abrir, entrar y permitir entrar o salir al que vos quieras. Bueno, en este caso, que Jesús tenga las llaves de la muerte del Hades implica que Él tiene la autoridad para juzgar. Él tiene la autoridad, Él tiene la llave para juzgar. Y esto va a ser clave para el resto del libro, porque ya cuando terminemos el capítulo 1, en el capítulo 2 y 3, Jesús tiene la autoridad para juzgar a las iglesias. Y empezando en el capítulo 6, Jesús va a juzgar y tiene la autoridad para juzgar a la humanidad. Él tiene la autoridad absoluta para juzgar. Y Jesús se describe aquí como el que tiene primero las llaves de la muerte. Muerte y Hades. Y acá se debate un poco por qué esta combinación. Bueno, quizás lo más simple y la forma más simple de explicarlo es muerte. Es haciendo un estudio, porque la muerte acá es diferente que la palabra muerte que vimos cuando Juan expresa que cayó como muerto. Acá es otra palabra. Y acá más que nada se refiere a el fin o el destino de nuestro cuerpo. Cuando alguien muere, el destino del cuerpo al terminar esta vida es ese tipo de muerte. Es el destino del cuerpo. Y el Hades es el destino del alma, el lugar donde llegan los muertos. ¿Sí? Se habla del Hades en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo. No voy a hacer ahora un estudio de eso por el tiempo, hermanos, pero podríamos hacerlo en algún momento. Meramente decir aquí, la combinación de estos términos creo que nos llevan a pensar en Génesis capítulo 3, donde Dios proclama la maldición sobre la humanidad. Y Dios le dice a Adán y Eva, del polvo eres y al polvo volverás. Capítulo 3, versículo 19. Nuestro cuerpo fue formado desde el polvo inicialmente en Adán, y nuestro cuerpo será al fin del tiempo vuelto al polvo. Nos recuerda esto a la maldición del pecado.
Entonces lo que se está resaltando aquí es que Cristo tiene autoridad aún sobre esa maldición. Algo que parecía irreversible desde el momento que Adán y Eva caen, parece que todos estamos destinados a la muerte y al Hades. Todos destinados a eso. Y el único que puede dar consuelo, está diciendo este pasaje, y esperanza, es aquel que tiene este tipo de autoridad, tal que el destino de tu cuerpo y alma están determinados por Él. Hoy entendemos, hermanos, que nuestro destino final depende de nuestra relación con Jesús, si hemos creído o no. Vas a entrar a la muerte y de alguna forma al Hades, si se quiere, si no tienes a Cristo. Él tiene autoridad para hacerte pasar y vas a pasar. Vas a pasar a la muerte y la muerte eterna si no conoces a Cristo. Y va a llegar un momento donde hasta la muerte y el Hades, dice al final del Apocalipsis, en el capítulo 20, la muerte y el Hades van a ser lanzados al lago de fuego. Si quieren, vayan ahí un momentito, Apocalipsis 20. Pensando en ahora sí, el final de los tiempos y poniendo esto en perspectiva un poco de que Jesús claramente, tanto ahora como en el futuro, tiene autoridad sobre la muerte y el Hades. Noten cómo esta misma terminología se utiliza al final, el capítulo 20, en lo que es ese juicio famoso del gran trono blanco. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado, versículo 11, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esto es tremendo. En esencia, Juan está resumiendo cómo será para aquellos que no reconocen y confían en la obra de Cristo. ¿Qué? ¿No quieres creer que Él es suficiente? ¿Que Él es tu única esperanza para la salvación? Bueno, dale, preséntate ante Cristo. Preséntate ante Dios, ante este Cristo glorioso, y sé juzgado según tus obras, como supuestamente crees que puedes serlo, que sos una persona buena, que sos una persona que va a estar bien, que no necesita a Dios. Bueno, dale, presentate así como estás. A ver cómo te va. Para Juan y para todos los que han recibido misericordia, importa mucho que Él posea las llaves de la muerte y el Hades. ¿Por qué? Porque para nosotros, los que somos como Juan, los que somos parte de su iglesia, esa puerta está cerrada con llave. No hay manera que nosotros pasemos por esas puertas. No vamos a quedar ahí trabados hasta el lago de fuego. No, Él tiene la llave, Él tiene la autoridad de juzgarnos y nosotros no seremos juzgados de esta manera. Es un consuelo para mí, es un consuelo para ti, si eres creyente, pero si no, trae terror, trae mucho miedo. Hermanos, para concluir, no vamos a poder leer este libro de Apocalipsis sin pensar que Jesús no es Dios. O sea, y no pensar que Jesús es menos que Dios. Sería imposible pensar que Jesús es menos que divino. Él se atribuye aquí las perfecciones, los atributos de eternidad,
de aceidad. Se escribe como el que tiene victoria sobre la muerte, que tiene autoridad para juzgar. Todos esos títulos, todas esas descripciones pertenecen a uno solo. A uno que es Dios y hombre. Nadie más puede reclamar estos títulos. Nadie más puede tener estas descripciones, porque Él es el único que es divino y humano. Y este Cristo glorioso invita a Juan a no temer, a hallar consuelo ante el sufrimiento y ante la persecución. Pero hermanos, es un motivo también para adorar al Señor por su eternidad, su aceidad, su victoria, su autoridad. Todo esto son fundamentales para nosotros, para nuestra salvación, aún para nuestra santificación. Adorémosle, alabemos a este Dios, a este Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Pero estas cualidades mismas de Cristo serán tu fin si no conoces a Cristo. Serán el fundamento no de tu salvación, sino de tu destrucción. Entonces la pregunta es, ¿cómo vas a responder ante este Cristo? Ante este Cristo glorioso. ¿Sí? Acá vemos una descripción de su estado glorificado. Pero varias veces hemos hablado cómo necesitamos esta perspectiva, pero también cómo esto está muy conectado con su humillación. Tuvo que venir, tuvo que morir, tuvo que vivir esa vida perfecta que vos y yo nunca podremos haber vivido, para morir la muerte que vos y yo nunca podremos haber muerto tampoco. Perfecto en su vida, perfecto en su muerte, porque con esa muerte cumplió con la paga de nuestro pecado. Y creyendo y arrepintiéndote meramente eso, no tus obras, como aquellos que van a estar ante el gran trono blanco que se presenta, no, acá estoy Dios con mis buenas obras, mirá, no te va a ir bien. Y vas a ser lanzado al lago de fuego por la eternidad. Lo único que te permite no tener esa perdición, lo único que te conecta para siempre, eternamente, en la vida eterna con el Señor Jesucristo y con tu Creador, es la fe en Cristo y su obra por ti en la cruz y arrepentimiento de estos pecados. Es como decirte, casi gratis, ¿sí? Es recibirlo, recibir ese regalo, ese don de Dios para la vida eterna. Precioso. Pero necesitamos, hermanos, responder. ¿Y será un consuelo o será el terror por la eternidad? Oremos. Padre, damos gracias por la palabra. Damos gracias, Señor, que en su totalidad este libro, las Escrituras, las Sagradas Escrituras, Señor, son una fuente no solo de aliento, sino de exhortación, de ayuda, de consejo, de consuelo, sí, de tantas formas, Señor, nutre nuestras almas como necesita ser nutrida. Ni nosotros mismos a veces nos damos cuenta, Señor, lo que necesitamos, y la realidad es que especialmente para el incrédulo, quizás no ha logrado entender cuán seria es su condición ante este Dios santo, aún ante este Jesucristo, quien fue y es amoroso, salvador, redentor. Pero estar ante Él sin arrepentimiento es ser rebelde ante nuestro Dios, ante nuestro Creador. Y lo justo para nosotros en nuestra rebeldía, en nuestro odio de Dios, sería que perezcamos para siempre. Señor, gracias por Cristo, gracias por enviar a tu Hijo y que nosotros, por medio de fe en Él, su muerte y por su resurrección, que tuvo victoria sobre la muerte, hoy podemos gozar de una salvación de nuestros pecados, perdón y de la vida eterna. Señor, rogamos por aquellos que están aquí hoy o que estén escuchando, que los salves, que
pese sobre ellos, Señor, el hecho de que tú eres un Dios glorioso y que se encuentren finalmente con este Dios glorioso en las Escrituras o por medio de la palabra predicada, Señor, y que los choquee, que los mueva por dentro, Señor, para que ellos te busquen y se arrepientan. Y Padre, para nosotros quienes somos tus hijos, que esto también nos sacuda, que no tratemos nuestra vida cristiana con frivolidad, con superficialidad, a la ligera, sino que en adoración y en amor a nuestro Salvador, que podamos perseverar, podamos servir, podamos amar y sacrificar y hacer todo lo que tú nos llamas a hacer, Señor, en este mundo caído, esperando la gloria eterna, esperando disfrutar con nuestro Señor para siempre ese estado que será muchísimo mejor de lo que vivimos hoy. Gracias, Señor, por el día de hoy, gracias por la palabra y por el poder de ella obrando en corazones. Es en el nombre de Cristo que oramos. Amén.